Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía por la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Indira Orbanés, analista político, CEO de Reunificados. Está con nosotros para analizar el acontecer político nacional. Decía Indira que se está portando bien, me decía en el corte. ¿Hay otros programas? Bueno, es que yo diversifico. Mira, esto es interesante hablarlo porque uno nunca pierde la esencia. En esencia yo soy Es tu así. esencia, claro, Esta pero es mi esencia. Cuando vengo contigo, que soy bien analítica, bien profunda, bien seria, quienes no me conocen... te estoy llevando por el camino del bien. Tú me conoces en la vida real. En la vida real yo soy bien seria. Lo que pasa es que también he descubierto una faceta. Yo soy muy natural. En realidad cuando se me salen esos chistes y es porque yo creo que al país le hace falta una gota de alegría. En medio de tanto. Y eso no quiere decir que usted no pueda hablar de política y de temas muy serios con un chiste, de repente me dijo Pero cosas hay cuando gente que a estoy veces dice, bueno, la situación no está para chistes. Pero Sí. bueno, es como todo. Pero ¿no? yo, Siempre van mira, a haber críticas. en una entrevista que daba esta mañana por radio, hablábamos de marketing político. Y yo le recordaba, no estoy haciendo paralelismo con la dictadura chilena. Lo que quiero decir es, ni estoy diciendo que es que aquí hay una dictadura que se parece a Chile, no. Yo lo que quiero explicar que el marketing que se utilizó en aquel momento, cuando precisamente los chilenos se sentían deprimidos, sentían que no podían salir de Pinochet, etcétera, 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 fue una campaña muy alegre. Es más, era un jingle que decía, Chile, la alegría ya viene, o sea, era algo. Entonces, yo hablaba de marketing político porque en realidad la entrevista era para eso. Y yo veo que más bien estos opositores salen con unas campañas muy tristes y todo es una denuncia y una tiradera aquí, una tiradera allá. La gente hoy quiere levantar el espíritu. La gente quiere hoy hablar de la alegría y entrando en este Y tema... escuchar propuestas, Indira. Y escuchar propuestas. En eso el chavismo le gana la posición, porque las campañas del chavismo son muy pegajosas, son muy emotivas, mueven a la gente, mueven sentimientos, captan y entran en el sentimiento de la gente. Y un poco ahí es donde siempre se molestan conmigo, porque yo le digo, aprendan del chavismo. Hay cosas que deberían de aprender del ¿Qué chavismo. pasa con el liderazgo opositor? No hay como una conexión con la gente, quizá en la comunicación, en la forma de expresar sus propuestas, porque la gente lo que interpreta es que están desconectados. Pero no solo la oposición, sino muchas veces también el gobierno. Mira, en el caso de la oposición es el tiempo que dejaron de hacer política. Dedicaron mucho tiempo, los últimos años de sus vidas lo han dedicado a otros planes y a otras cosas, y no precisamente a cultivar esa relación con la militancia, con la gente, con la base, con el tú a tú, con el día a día, porque yo siempre le digo, se molestan conmigo, aunque yo soy muy tuitera, pero el Twitter yo lo utilizo como una herramienta. Primero, Twitter es mi experimento social, para empezar por ahí. Segundo, Twitter yo lo utilizo para comunicarme con el espectro político internacional. Yo no lo hago tanto para medirme con la clase política interna. Twitter es chiquitito, es la última red social del país. Entonces hay un sector de oposición que cree que Venezuela es Twitter. Venezuela no es Twitter. Uno. Dos, en el caso del gobierno no hay desconexión. El gobierno conoce muy bien cuáles son las faltas y las fallas y las necesidades y las carencias. El problema es que Pero ha este perdido gobierno, muchos seguidores del chavismo, de la época Chávez a la porque época este no Maduro. es el gobierno del barril de $180. Este no es el gobierno que tenía una entrada así de grande de dinero. Pero más allá del tema del dinero, pues también la gente siente que el discurso, por ejemplo, discurso Chávez o esa comunicación de Chávez con la gente no es la misma que puede tener Maduro. No hay forma, mira, indiscutiblemente por mucho que Maduro intenta o todo, no, mira, Chávez incluso, y te lo digo desde el punto de vista comunicacional, de comunicación política, si yo tuviera que hacerle un perfilado a Hugo Chávez desde el punto de vista del marketing político, Chávez era un monstruo comunicacional. Llegarle a ese señor, hoy día en Venezuela no existe ningún político, incluso del mismo chavismo, que le llegue a la monstruosidad comunicacional de Chávez como tal. Mira, una de las cosas que por ejemplo, característica de Chávez. Chávez se devoraba un libro y te hablaba y te citaba y te hablaba de la historia y te citaba fechas y te decías cosas. Tú ves ahora el discurso de los políticos, incluso de oposición, que tienen que pelear con Chávez, porque Chávez sigue teniendo 58% de aceptación en las encuestas. Entonces, la oposición, los políticos de oposición no se están enfrentando a Maduro. En el inconsciente siguen enfrentando a Hugo Chávez, que es el que sigue vivo ahí en esas encuestas.
Tú hablas con un político de oposición y de verdad que el discurso es demasiado pobre, demasiado vacío. Cuando tú vienes de un Chávez que te hablaba de Bolívar, de Sucre, de la batalla, de no sé quién, y te citaba, y te recitaba, y te bailaba, y te cantaba, Chávez era un monstruo comunicacional y eso es muy difícil de llegar. Tener un discurso que llegue a la gente, que llegue con propuestas. Empático. Y que genere empatía, ¿no? Que se sepa que hay una persona que sabe cuáles son los problemas, que tenga autocrítica en reconocer los errores, que asuma la responsabilidad. Hoy hay alguien con esas características de asumir responsabilidad, que son las características del liderazgo, decir hacia dónde vamos, cuáles son los problemas que tenemos y cómo los vamos a solucionar. Hasta esta hora, hasta este día, hasta este momento, de todos los discursos que he analizado, no lo he visto. Les ofrezco mis servicios, los podemos entrenar para ello. No, mentira, pero yo le doy muchos tips en mi Twitter, pero no me leen. Los hemos visto, ahí les estabas dando unos consejos a Enrique Capriles, a otro. Pero dentro de los discursos que has escuchado en los últimos días de candidatos de primaria y los que no van a participar en las primarias por parte de la oposición. Muy malos todos. Nada. No he escuchado todavía el primer discurso que de verdad entre al corazón de la gente, pero además que sea honesto. Mira, la gente hoy no quiere, ni del chavismo, ni de la oposición, ni de nadie, cuentos chinos. Mira, después que aparecieron estos aparatitos, los cuentos chinos se acabaron, porque las verdades y las mentiras aunque también hay muchas fake news ahí. Pero por eso las verdades y las mentiras corren al mismo nivel aquí. Entonces ya la gente no quiere propuestas populistas. Es decir, usted no puede salir a decirle ahorita a la gente, a un maestro, que usted le va a aumentar el salario, no sé, a $10,000 mensuales, porque eso no existe. La gente prefiere que tú le digas la verdad y que le digas, mira, no se puede por esto y por esto y por esto, pero podemos hacer un plan y podemos llegar de aquí a allá y de aquí a allá. Y también escuchar eso, un plan, porque también decirle a la gente, como no hay dinero, es la realidad, o las excusas, o el problema son las sanciones, estamos limitándonos porque sabemos que también hay otros países que están sancionados, como es el caso de Irán, y el salario es mucho mayor, por ejemplo. Porque cuando las sanciones sin llegaron, comparar ambos países, que las realidades puedan ser distintas, pero es lo que la gente percibe. No, pero mira, fíjate, la empresa petrolera de Irán, cuando llegaron las sanciones, estaba en un punto óptimo de producción. Si a nosotros nos hubiesen agarrado las sanciones con una PDVSA aquí on the top, en producción, en personal, en todo esto, nosotros no estaríamos pasando, estaríamos igual porque la sanción siempre tiene un recoletazo, pero no estaríamos tan mal como estamos. Mira, Indira, habíamos comentado que sobre el tema energético íbamos a escuchar unas declaraciones de Diosdado Cabello sobre el petróleo de Venezuela y también cuáles son los intereses de Estados Unidos para que tú también lo tengas acá en el análisis. Vamos a revisarlo. Se lo hemos pedido y exigimos que nos respeten como país. Que nos respeten como país. Lo que ha ocurrido contra este país en los últimos 8 años, quizás 9 años, es imperdonable. Es imperdonable. Pensando que con eso, bueno, no, vamos a salir de Nicolás Maduro y se acaban los problemas. Hay que acabar con la revolución bolivariana. Y entonces van a entrar en el alma al diablo, al imperialismo. Yo le he dicho, Estados Unidos no está interesado en comprar petróleo de Venezuela, muchachos. Jóvenes, Estados Unidos está interesado en robarse el petróleo de Venezuela. Robárselo, así como nos han robado la plata del oro, de los depósitos, SIGO. Ellos quieren robarse nuestro petróleo. Quieren llevárselo sin pagarle ni medio a nadie. Ahora, estas declaraciones de Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente gubernamental, ¿cómo son interpretadas en medio de lo que la sociedad civil también ha venido pidiendo, que se entablen diálogos, que haya respeto entre las partes? Tú nos comentabas, se están elevando los discursos entre Estados Unidos y Venezuela, pero esto está perjudicando a ambas naciones. ¿Qué tendría que pasar? Yo leí que tenías uno de los tweets, lo íbamos a compartir, pero se nos cayó ahí el sistema, donde enviabas una comunicación al gobierno, le decías Nicolás Maduro, todavía estamos a tiempo. Sí. ¿Qué querías decir con esto, Indira? Fíjate, estamos todavía a tiempo de establecer algún mecanismo alterno de negociación. Y cuando yo hablo de tiempos es porque a medida que nos acercamos al calor de las elecciones norteamericanas, los discursos se van a volver más calientes, más hot.
y la escalada en la hostilidad va a subir porque lamentablemente Venezuela se convirtió en un tema, en un punto de la diatriba y de la confrontación política dentro de los Estados Unidos. Obviamente, lo que te explicaba en segmentos anteriores, si allá suben la voz, aquí también la van a subir, por eso vemos estas declaraciones de Diosdado. No es un secreto que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, bueno, tienen mucho tiempo de deterioro y que las relaciones de Estados Unidos como potencia, como país marco, como país que siempre dictamina o lleva la batuta en la región, Sí. son a veces unas políticas atropelladas. Esto es un tema que me toca de cerca, porque aunque yo he dicho públicamente y lo ratifico, de que yo no soy anti-yanqui, yo soy anti-imperialista, que eso es muy distinto a ser anti-yanqui. Yo soy pro Estados Unidos, soy amiga de los Estados Unidos, yo soy amiga del pueblo norteamericano, pero defiendo los temas de soberanía y yo sí creo que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y las relaciones entre Estados Unidos y cualquier país tienen que darse en el marco del respeto del derecho interno, de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Yo no creo, por ejemplo, que los Estados Unidos tengan que decidir quién es oposición en Venezuela y quién no es oposición en Venezuela. Yo no creo que Estados Unidos deba decidir cómo es la dinámica interna de nuestra política. Ni Estados Unidos, ni Cuba, ni Rusia, ni Irán, ni nadie. O sea, Tenemos mucho que resolver entre los venezolanos, pero vemos que lamentablemente, por ejemplo, dentro de los partidos políticos de oposición no se ponen de acuerdo muchas veces en cosas mínimas. Mira, ni dentro de los partidos, ni con otros partidos políticos, bueno, por ejemplo. Es que cuando yo he descrito y he dicho que un inmenso sector de la oposición venezolana es una oposición adolescente, me refiero a esto. Son tan adolescentes que otros de afuera le tienen que decir qué y cómo hacer las cosas. Son tan adolescentes que permiten que personas de otros países los manoteen y les indiquen cuál es el camino. Por eso se habla de esa figura del outsider, que alguien que venga, o insider, pero una cara nueva, una cara diferente, que pueda transformar o que pueda dar un mensaje conciliador, un mensaje que pueda llegar a la población venezolana. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa, Indira, y también tenemos en el marco del Día de la Mujer otras informaciones y vamos a hacer un contacto con Soriemi González, quien está en la Asamblea Nacional y también tiene otra visión. Vamos a hablar también de la mujer en la política, Indira. Ya regresamos con más argumentos.